Perfecto. Bueno, buenas tardes, buenas noches también a todos los presentes. Voy a empezar a compartir pantalla. Les pido, bueno, por favor, eso que silencien los micrófonos, pero, esperen que me voy a poner acá en chiquito porque si no me distraigo viéndome. Pero, duda que tengan, les pido que me la hagan saber por el chat para que luego la podamos ver. Miren, la clase, de la manera que la armé, va a ser muy larga. Entonces, yo voy a cortar en un momento la clase para no tenerlo 5 horas, pero lo que falte, yo se los quise dejar igual en el Power porque me parecía importante que lo tuvieran. Entonces, como en una hora no voy a llegar a dar esa parte, está en el Power, con lo cual les pido que me pregunten si tienen alguna duda. Yo la quise dejar a propósito, porque no obstante no diera la hora, porque es un tema importante y también largo, lo preparé igual para ustedes, ¿sí? Así que bueno, quedo a disposición de ustedes para posteriormente cuando vean eso. Si me llega a dar tiempo se los doy de mil amores, pero no creo llegar por la envergadura del tema, ¿sí? Bueno, hoy vamos a ver la sucesión. La sucesión intestada, ¿sí? Ustedes el viernes van a ver con la doctora Morisi la sucesión testamentaria o testada, que es justamente aquella en donde la herencia se defiere por medio de un testamento, ¿sí? Cuando el causante ha dejado expresa su última voluntad. ¿Qué ocurre? Hay veces que el causante, vamos a decir causante, es sinónimo de persona que fallece. Así se dice jurídicamente. El causante puede haber hecho un testamento y que el mismo sea inválido, sea nulo, ¿sí? O no haber hecho testamento. Entonces, en ese caso, ¿cómo se reparte la herencia? Bueno, se va a repartir conforme a la ley, conforme lo establece la ley, ¿sí? Con lo cual, cuando estamos en presencia de una sucesión intestada, que es por orden de la ley, no vamos a encontrarnos con la figura de los legados. Recuerden que el legado es cuando el causante quiere beneficiar a un heredero, a alguien en particular. Entonces, para que eso surta efectos, lo tiene que dejar asentado en un testamento. Con lo cual, si no hay testamento o el mismo no es válido, no va a haber legados, va a simplemente ser llamado los herederos en orden de la ley y solamente van a ser ellos. ¿Sí? Bien. Primero, yo siempre les coloco esto para que ustedes se ubiquen a dónde estamos. Tenemos 6 libros, estamos en el libro quinto que habla de la transmisión de los derechos por causa de muerte. ¿Sí? En el libro quinto está todo el articulado de las sucesiones. ¿Bien? A ver. Concepto. ¿Qué es la sucesión intestada? Primero, la sucesión legítima o la sucesión intestada o la que se produce por orden de la ley es la sucesión hereditaria que se define por ministerio de la ley. Y acá les puse, bien, por no existir testamento o por resultar ineficaz. ¿Por qué resultar ineficaz? Porque el testamento es nulo, porque el testamento ha caducado o porque el testamento se ha revocado. ¿Sí? Estos casos no me interesa abordarlos ahora debido a que si vamos a hablar de testamento nulo o que se revoca o que caduca, vamos a estar ante una sucesión que se ha hecho un testamento testamentaria que por su nulidad deviene en sucesión intestada. Entonces no me voy a meter ahí para abordar la sucesión intestada propiamente. Bien, las clases de testamento y demás no nos convoca hoy, a eso voy. Primero, la naturaleza del llamamiento a suceder determina distintas especies de sucesiones, ¿sí? Por eso vamos a distinguir la legítima o la intestada, que es la que nos toca hoy, de la testamentaria. La intestada, o también la pueden leer como ab intestato, es aquella en que el llamamiento se produce por la ley, en orden de la ley, sin intervención de la voluntad del causante. Si el causante quería beneficiar al sobrino, no nos convoca. Estamos en la sucesión intestada, donde habiendo testamento no vale o no hay. Entonces, como la ley no puede decir, bueno, seguro cada causante va a querer beneficiar al sobrino y le vamos a dar un legado, no. La ley únicamente defiere la herencia para los herederos legitimarios, que ya vamos a ver quiénes son. Legitimarios son aquellos que tienen legítima. ¿Y qué es la legítima? Es la porción de la herencia que les corresponde a esas personas por orden de la ley y que no puede ser afectada. De manera tal de que si un heredero legitimario no tiene su legítima como conforme a la ley, puede ejecutar una acción contra los demás herederos para estar en un pie de igualdad. ¿Bien? Bueno, esto a modo de inicio, no hace a la clase de hoy tampoco.
Bien, ¿cómo es la sucesión legítima o ab intestato o intestada? Es una sucesión hereditaria, ¿bien? En la sucesión legítima, el sucesor va a ser un heredero que subentra en la posición jurídica del causante. Ustedes tienen que saber que cuando una persona fallece, se abre la sucesión, que acá tienen que distinguir dos cosas. Una cosa es que se abra la sucesión, que ¿qué es la sucesión? Que los herederos empiezan a ejecutar tienen en su cabeza los derechos y obligaciones que recaían en cabeza del causante. Esa es la sucesión. Distinto del proceso sucesorio, que el proceso sucesorio es aquel que se da en el marco de un juicio, ¿sí? Ustedes en el momento de la muerte, de la defunción, sí, se inicia la sucesión. ¿Qué es la sucesión? No lo confundamos con el proceso sucesorio. No, se inicia la sucesión, con lo cual los herederos subentran en la posición jurídica del causante, ¿sí? El causante, sus herederos ocupan su lugar. Ya les dije que no va a haber legatarios que reciban bienes particulares. El heredero aparece como un sucesor universal, que recibe un conjunto indeterminado de bienes y responde por sus deudas. Hay un principio que es, primero se paga y luego se hereda. Con lo cual, si el causante tiene muchísimas deudas y tiene un par de bienes, bueno, primero vamos a pagar las deudas. Si después de pagadas las deudas con los bienes de la sucesión, en principio, quedaran bienes, bueno, ahí heredaríamos. Pero si no, primero se paga y luego se hereda. Bien, ¿por qué dije en principio? Esto tampoco es materia de hoy, pero me gusta decírselos para que les suene. En principio, los herederos van a responder con los bienes de la herencia, que era lo que en el Código de Vélez llamábamos bajo beneficio de inventario. Con el nuevo código, la regla es que la responsabilidad se limita, como si estuviéramos en una sociedad de responsabilidad limitada. Bueno, acá la responsabilidad se limita no al aporte, sino a los bienes de la sucesión. Yo no podría entrar al patrimonio del heredero si no me alcanzan los bienes de la herencia para pagarle a un acreedor del causante. No obstante, la ley prevé que cuando el heredero comete determinados actos de mala fe, responda ultra vires hereditatis. ¿Qué significa esa expresión en latín? Más allá de la herencia. Con lo cual, si el heredero comete alguna de esas irregularidades que la ley prevé, que hoy no nos convoca, pero se los digo para que les suene, como el heredero se ha equivocado, por ejemplo, que vendiera un bien de la herencia sin pedirle permiso a los demás herederos, bueno, ahí como cometió un acto que no está permitido por ley, ¿cómo es el castigo de la ley? Bueno, haciendo que ese heredero responda por las deudas del causante no solo con los bienes de la herencia, sino que, y no obstante no alcanzaran los bienes de la sucesión, ese heredero, por haber cometido este acto que la ley no permite, y respondiendo ultra vires hereditatis, va a tener que poner dinero de su patrimonio para poder salvar esa deuda del causante. Pero el principio es que se responde con los bienes de la herencia, nada más. Bien. Por eso dice que recibe los bienes y responde por sus deudas con esos bienes. Cuando concurre con otros herederos, va a recibir una parte de ese patrimonio, lógicamente. Es una sucesión que se defiere por ministerio de la ley. Bien, no hay ninguna declaración de voluntad de la persona, ya sea porque no la hubo, porque no hizo testamento, o porque habiéndolo hecho el mismo devino en nulo, en caducó, se revocó. ¿Sí? Es un sistema exclusivamente legal, por eso no hay legados, porque la ley no puede presumir que el causante quiere beneficiar a una persona en particular. Es una sucesión supletoria de la testamentaria. ¿Qué quiere decir eso? Que más allá de que en nuestro ordenamiento jurídico le damos mucha importancia a la sucesión intestada, ¿sí? Siempre va a ser supletoria, con lo cual si hay testamento y es válido, va a primar la voluntad del causante en ese testamento. Ahora bien, si he dejado a un heredero afuera, si he dejado a un heredero afuera o no le he dado la parte que le corresponde en su legítima, bueno, ahí jugarán reglas de la sucesión intestada. Pero siempre es supletoria de la testamentaria. Si hay testamento y está bien, vamos a seguirnos por ese testamento, siempre que se respete la legítima de cada heredero. Bien, no habiendo testamento, vamos a la ab intestato o intestada. Cuando en el testamento, que es lo que yo les dije recién un poco con mis palabras, solo se ha dispuesto una parte de los bienes, por ejemplo, que el causante tiene un yate, una casa y un barco,
y solo dispone del yate y la casa, pero del barco no dice nada, con el testamento él dispone una parte de los bienes. Pero ¿qué pasa con respecto a los otros bienes que él no puso en el testamento, o respecto a herederos que él no contempló y que tienen legítima? Ustedes me van a preguntar qué es que tenga legítima. Son aquellos herederos que sí o sí tienen que heredar, que si existen tienen que heredar. Bien, no se concibe que no hereden. Bien, por ejemplo, que excluyó un hijo, no podría, el hijo tiene que heredar. Recuerden que el instituto de la desheredación no existe más en nuestro ordenamiento. Bien, se abre la sucesión legítima de los bienes que no se ha dispuesto por testamento, o, habiéndose dispuesto por testamento, quizás esa parte del testamento es ineficaz, entonces vamos a ir a la intestada. Así, en este caso, la sucesión va a ser en parte intestada y en parte testamentaria. Así reza el artículo 2277 del Código, que ¿qué dice? Si el testamento dispone solo parcialmente de los bienes, el resto de la herencia se defiere por ley. ¿Cuál es el fundamento de la sucesión? Por un lado, la presunta voluntad del causante, el fundamento de la sucesión intestada. Por un lado, la presunta voluntad del causante, que responde al reconocimiento del orden natural de los afectos. Y por otro, la protección de la familia. Ustedes me van a decir, ¿qué quiere decir esto? Ya vamos a ver cuáles son los herederos y en qué orden y de qué manera concurren, pero siempre se dice que el cariño primero baja, luego sube y luego se ramifica o se va para el costado, o como le quieran decir. ¿Por qué? Porque hay un orden natural, por eso van primero los hijos, o vamos a hablar con propiedad, descendientes, luego ascendientes, ¿bien? No es un capricho que la sucesión intestada le da prioridad primero a los descendientes, no, es por esto, por un reconocimiento del orden natural de los afectos. ¿Cuáles son las causas? Bien, ¿por qué vamos a estar ante esta sucesión? Bueno, yo ya les anticipé un poco. Porque el causante no atestado, que es el de mayor frecuencia, ¿sí? Porque no es, por lo menos en nuestro ordenamiento, no es común hacer un testamento. No es algo común. Se hace, pero no es lo que hace el común de la gente. Cuando el causante ha atestado, pero el testamento ya les dije que era ineficaz, sea por nulidad, caducidad, revocación. Si el testamento es nulo ab initio, o sea, desde entrada, se considera que nunca existió y ya da lugar a la sucesión intestada. La nulidad puede surgir ante la ocurrencia de alguno de los supuestos que prevé el Código Civil y Comercial de la Nación. Bien. Acá, esperen que, sí, está bien. Acá yo les quise hacer una salvedad, por eso está en rojo. Los parientes colaterales, o sea, los de los costados, hermanos, primos, que tienen llamamiento o vocación hereditaria, ¿qué quiere decir? Que podrían llegar a heredar, no son legitimarios. ¿Qué quiere decir que no sean legitimarios? Que no son aquellos herederos a los cuales le vamos a cubrir su legítima. Aquellos que si no heredan van a poder hacer una acción contra los herederos porque no han heredado. No, no son legitimarios. Se ha suprimido con el nuevo código el supuesto de la nuera viuda sin hijos. En el código de Vélez, la nuera viuda sin hijos tenía vocación hereditaria, quiere decir que podía heredar, se ha suprimido. ¿Por qué se debe esto? Esto no es un mero capricho, esto se debe a que la realidad que atravesamos es diferente, ¿sí? Y con decir nuera viuda sin hijos, los redactores del nuevo Código Civil y Comercial consideran que se afecta y se rompe esa igualdad jurídica entre hombre y mujer, porque ¿por qué nuera viuda y no el yerno viudo sin hijos? ¿Sí? No se justifica que haya una distinción entre el yerno y la nuera, ¿sí? Se suprime el derecho hereditario de la nuera viuda, porque también habían varios ataques de su inconstitucionalidad, porque decíamos, bueno, mujer, pero ¿y el hombre? Bueno, y también alteraba los principios del derecho sucesorio de la igualdad. Entonces, por eso se eliminó del código. ¿Cuáles son los principios que rigen nuestra sucesión intestada? Bueno, primero, jerarquía o prioridad de los órdenes hereditarios. Ya todo esto que yo les digo lo vamos a ir desmembrando. ¿Cuál es la prioridad? Bueno, si tenemos descendientes, ascendientes y cónyuge. Bueno, ¿a quién le damos prioridad? ¿Heredan los tres en el mismo orden? ¿No? ¿Hay algún orden de prelación entre ellos? Proximidad de grado dentro de cada orden. Ok, tenemos descendientes, pero tenemos hijos y nietos. ¿Quién hereda primero? ¿Heredan todos por igual? ¿Concurren los nietos con los hijos? ¿Los bisnietos, los tataranietos? Ya lo vamos a ver.
indistinción del origen y naturaleza de los bienes y el título universal del llamado. Estos principios, que yo les estoy acá expresando, no son absolutos, porque reconocen excepciones que vamos a desarrollar de manera oportuna. Pérez La Sala, ¿qué nos dice? Que los principios que imperan en la sucesión intestada, yo para preparar la clase he seguido el manual de Pérez La Sala, ¿sí? Dice que los principios que imperan en la sucesión intestada se pueden dividir en principios que son relativos al llamamiento y principios relativos a la distribución de la herencia. Acá este cuadrito, en honor a la verdad, se lo debo a Fede, la doctora Morisi, así que lo coloqué en el Power. Hay otro cuadrito por ahí que está en mi Power que también se lo agradezco a ella porque era muy claro. Bien, como dijimos, Pérez La Sala distingue entre principios relativos al llamamiento y a la distribución de la herencia. Principios relativos al llamamiento, tenemos 3, por clases, por órdenes y por grados. ¿Sí? Por clases, bueno, el cónyuge, los demás parientes. Órdenes. En el orden tenemos descendiente, ascendiente y colateral. Y grados, porque tenemos descendientes, pero no es el mismo grado el que ocupa un hijo que el que ocupa un nieto. No es lo mismo el grado de un padre que el de un abuelo, son generaciones diferentes. Y relativos a la distribución de la herencia la hacemos por personas o cabezas o por estirpes. Ahora vamos a ver qué significa cada uno. Vamos para la primera parte de la llave, principios relativos al llamamiento, ordenación. Los llamamientos de los herederos intestados se ordenan en 3 escalonados criterios de preferencia. Ya dijimos, clase, orden y grado de parentesco. Vamos a desmembrar cada uno. Clase. Las clases son categorías o grupos de personas que están llamadas a la sucesión en virtud de un fundamento especial, por distintos motivos. ¿Por qué puede ser? Radicar en el jus familia, en el jus sanguini o en el jus cónyugi o en el jus imperi. Donde acá vamos a ver los parientes legítimos, o sea, aquellos que sí o sí tienen que heredar, los parientes naturales, el cónyuge superstite y el Estado. Entonces, en nuestro derecho vamos a hablar solamente de 3. El jus sanguinis, o sea, por la sangre, el jus adoptionis, que ya vamos a ver que esto no lo quise poner muy detallado porque se me iba a ir mucho tiempo en la clase en eso, pero si tienen dudas podemos preparar una clase de eso, de cómo es en la adopción, la vocación hereditaria, y el jus cónyugi. ¿Bien? Los de sangre, los adoptados y el cónyuge. ¿Qué incluye el jus sanguini? Bueno, los parientes consanguíneos. Consanguíneos, sean legítimos o procedan de uniones extramatrimoniales. Antes se hablaba de ilegítimo, hoy en día se habla de uniones extramatrimoniales. ¿Sí? Equiparados a los efectos sucesorios en el viejo código y en el nuevo código. El jus adoptionis, bueno, se crea obviamente el vínculo entre adoptante y adoptado, ¿sí? Recuerden que tenemos la adopción simple o la adopción plena. Bien. Y hay que agregar dentro de a las personas nacidas mediante técnica de reproducción humana asistida, ¿sí? Que es una situación que hoy el código abarca y plantea. Por último, el jus cónyugi se refiere al vínculo entre cónyuges que surge del matrimonio. ¿Sí? Se excluye de manera exprofesa al Estado, ¿sí? Que nuestro derecho no es un heredero, sino que dice que tiene un dominio eminente. ¿Por qué? Porque cuando la herencia está vacante, que no tenga ningún heredero, bueno, tiene un dominio eminente, es decir, porque no hay nadie, recibe el Estado, pero no es técnicamente un heredero, ¿sí? La sucesión de la clase de los parientes consanguíneos, que fue la primera que vimos, dijimos jus sanguini, está prevista en el artículo 2424 del Código. ¿Qué dice? Las sucesiones intestadas se defieren a los descendientes del causante. Descendientes, ascendientes, al cónyuge superstite y a los parientes colaterales dentro del 4º grado inclusive. Ya vamos a ver el 4º grado hasta quién llega. En el orden y según las reglas que se establecen en este código. A falta de herederos, y acá es donde viene la herencia vacante, los bienes le corresponden al Estado nacional, provincial o Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según el lugar en el que se encuentren situados. Las clases no son excluyentes, porque yo puedo tener descendientes y cónyuge, y van a concurrir, ya lo vamos a ver. Porque los parientes concurren entre sí, según las reglas de la sucesión intestada. ¿Qué son los órdenes? Bueno, las clases que están compuestas por varios herederos, por ejemplo, la del cónyuge es uno, no tenemos cónyuge y siguientes. Pero, por ejemplo, en los descendientes nosotros podemos tener hijos
O puedo tener hijos y nietos, que ambos van a ser descendientes. Ustedes como descendientes grafiquen cualquier persona que venga en una generación inferior a mí. No es que solamente es hijo, ¿sí? Por eso en sucesiones hablamos de descendientes. Así como ascendientes, no vamos a tener solo a los padres, vamos a tener padre, abuelo, bisabuelo, tatarabuelo y el que esté vivo, ¿sí? Y colaterales. De ahí viene el término orden. ¿Por qué decimos? Nosotros ya hablamos de las clases, ahora hablamos del orden. ¿Por qué hablo del orden? Quiere significar el orden en que vamos llamando a ese grupo de parientes, porque no es que van a concurrir los hijos con los nietos con los bisnietos, no. Vamos a poner un orden, porque no pueden venir todos a la sucesión, ¿sí? Si la persona tuviera 4 hijos, 5 nietos y 6 bisnietos, sería un lío dividir. Entonces, por eso hay un orden. Que ya vamos a ver que los del orden más próximo excluyen a los del orden más lejano, pero ya lo vamos a ver. Este carácter excluyente del orden preferente respecto del siguiente tiene plena vigencia en nuestro derecho respecto de las clases pluripersonales. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos descendientes, esa sería la clase. Bueno, y en el orden que tenemos, y los hijos, los nietos, los bisnietos, ¿van a heredar todo? No, van a tener el orden preferente aquellos que sean, digamos, más próximos con respecto a aquellos que no, con lo cual los hijos van a desplazar a los nietos. ¿Sí? No obstante, ambos sean descendientes, como no solo hay que considerar la clase, sino el orden, dijimos que el orden, esto de excluir a un orden porque haya otro preferente, tiene vigencia en nuestro derecho y se da cuando las clases son pluripersonales, llámese descendientes, ascendientes, colaterales. ¿Sí? Si tengo un hermano y tengo un primo, que ambos son colaterales, solo que en distinto en realidad grado de proximidad, bueno, ahí vamos a hablar del grado, pero vamos primero, vamos por el orden. Entonces, en cuanto al orden, los más próximos hijos excluyen a los mediatos, nietos, ¿sí? Los más cerquitas son los que van a heredar primero. Los otros quedan excluidos de la herencia. En la clase de los parientes consanguíneos no se le pone límite de grado al orden de los descendientes ni al de los ascendientes. En tanto que en los colaterales solo se hereda hasta el 4º grado. Nosotros sabemos que descendiente, el más próximo, excluye al que sigue. Pero si no hubiera, no hay un límite. Supónganse que yo no tuviera hijos. Bueno, heredarían mis nietos si tuviera. ¿Sí? No hay un límite. No es que hasta el 4º grado. O sea que si yo tengo bisnieto y no tengo ni hijo ni nieto, no puede heredar. En cambio, en los colaterales es solo hasta el 4º grado. Si yo tengo un colateral de un grado ulterior, ya no va a heredar. Se corta ahí. ¿Sí? En los parientes por adopción plena sucede lo mismo, pero en la adopción simple, fuera del caso de los descendientes del hijo adoptivo, que no hay límite en el grado, en el orden de los ascendientes solo hereda el adoptante, y en el orden de los colaterales no hay vocación hereditaria, o sea, no heredan. Los órdenes sucesorios, ¿en qué se basan? ¿En qué me baso para dar este orden primero, este después? Bueno, en el afecto presunto y directo del difunto para con los herederos. Por eso primero se le da prioridad a los descendientes, luego a los ascendientes. Y todo el tiempo el cónyuge concurre con ellos dos. Bueno, decimos que en el nuevo código se mantiene el principio de que las sucesiones se difieren por órdenes. Descendiente, ascendiente, cónyuge superstite y colaterales hasta el 4º grado. Con fundamento en un vínculo biológico, de sangre, o adoptivo. Recordemos que también tenemos el Instituto de la Adopción, ¿sí? También tenemos que adaptarnos a los vínculos que surgen de las técnicas de reproducción humana asistida, ¿sí? El patrimonio hereditario, o sea, ese patrimonio, ese conjunto de bienes que pertenecían al causante y que ahora están en cabeza de los herederos, forma una unidad donde no se distinguen categorías de bienes. No es que decimos, bueno, el yate, la casa, no se distingue. Con lo cual, es toda una masa indivisa. ¿Cuándo vamos a decir, bueno, a Pepito le toca esto y a fulanito esto? Cuando se haga la partición, que eso es una parte del proceso sucesorio en sede judicial, ¿sí? En principio tenemos una masa indivisa que le corresponde a los herederos, sin determinar que a Pepito el yate o que a Juanito la casa, ¿sí? Sin embargo, tenemos dos excepciones en materia sucesoria. En la sucesión del cónyuge, ¿sí? O sea, si ha muerto mi marido, si concurre con los descendientes, por ejemplo, si tuviera hijos, excluye a los nietos,
Y el régimen patrimonial entre los esposos es el de comunidad. Hago un paréntesis. Recuerden que tenemos, a ver, voy a ver el chat, a ver qué han... Bien, ahora voy a esa pregunta que es muy específica. Continúo un poquito. En la sucesión del cónyuge, si concurre con los descendientes y el régimen patrimonial entre los esposos es el de la comunidad, ustedes recuerden que tenemos separación de bienes o comunidad, ¿sí? Y dentro de comunidad vamos a distinguir si son propios o gananciales. Entonces, ¿qué pasa? Acá sí vamos a hacer una salvedad, porque no es lo mismo. Sobre los bienes gananciales, y presten atención acá, el cónyuge supérstite va a recibir la mitad, pero no en calidad de heredero, en calidad de socio de la sociedad conyugal. Y el resto, que sería la otra mitad de los gananciales, se va a dividir entre los descendientes. ¿Bien? Es así porque cuando hablamos de separación de bienes es otro régimen, por eso se hace la salvedad. En la sucesión del adoptado por adopción simple, ¿sí?, el adoptante no tiene los derechos sucesorios sobre los bienes que el adoptado recibe de su familia de origen. Recuerden que es simple, sigue manteniendo vínculo con la de origen. Tampoco la familia biológica va a heredar los bienes que el adoptado hubiera recibido a título gratuito de la familia de adopción. Es como que están separaditos, ¿sí? Estas exclusiones no proceden si hay bienes que quedaran vacantes. Bien. Ya hablamos de las clases, ¿sí? Vamos a hablar de los grados de parentesco. ¿Qué vamos a decir acá? Ya hablamos de las clases y el orden. Vamos a el grado. La preferencia dentro de cada orden, por ejemplo, ascendiente, descendiente, queda determinado por el principio de la prioridad de grado, que les dije yo, los más inmediatos excluyen a los demás. Entonces, ¿qué dice? Antes, el código de Vélez decía lo siguiente, que se mantiene en el nuevo código. Decía que el pariente más cercano en grado, hijo, excluye al más remoto, nieto o bisnieto, salvo el derecho de representación. Ya lo vamos a ver, el derecho de representación. Esta unidad, la verdad, que tiene disparadores para todos lados, y si yo me ponía a explicar cada tema, la clase podía durar 4 horas tranquilamente. Entonces, hago salvedades en ciertas cosas para que me entiendan, pero el derecho de representación, les hago un pequeño paréntesis para no dejarlos con qué es el derecho de representación, se da cuando se altera el orden natural de la muerte. ¿Qué es lo normal? Que mueran los padres antes que los hijos. Bueno, en el derecho de representación puede ocurrir que un hijo premuera al padre. Entonces, ahí vamos a ver cómo quizás en la sucesión uno va en representación del otro, pero no siempre es así. Vamos a tener representación en otros casos, pero también puede haber representación en la premorencia, que es un caso. Este principio está vigente en el nuevo código. La regla de la proximidad de grado solo tiene sentido respecto de los parientes de un mismo orden. Por ejemplo, los hijos excluyen a los nietos. Ahora, si no son del mismo orden, recuerden que orden es descendiente, ascendiente. Todos los descendientes son del mismo orden. Entonces, hijo va a excluir a nieto. ¿Por qué? Porque dentro del mismo orden, descendiente, hay uno más próximo que el otro. Ahora, descendiente y ascendiente son órdenes distintos, por lo cual no podríamos decir que el padre del causante, que se encuentra en primer orden de los ascendientes, o sea, en primer grado, excluye al nieto, que es el dentro de los descendientes está en segundo grado. Cuando hablamos de que se excluyen es dentro del mismo orden, ¿sí? Por una cuestión de proximidad. Para determinar el grado de parentesco por consanguinidad hay que distinguir la línea directa de la colateral, ¿sí? La línea directa se forma entre ascendientes y descendientes y va a haber tantos grados como generaciones. No desesperen que acá hay un grafiquito a continuación. La línea colateral, para entenderla, hay que remontarse desde la persona que configura el tronco común. O sea, yo quiero conocer el grado de parentesco que tengo con tal persona. Entonces, para saber eso, tengo que ir al tronco común que hay entre esa persona y yo. Por ejemplo, los hermanos, cuyo tronco común son los padres, están a 2 grados. ¿Sí? Los primos, cuyo tronco común son los abuelos, están a 4 grados. Y acá viene el gráfico. Por ejemplo, causante, colateral. ¿Cómo hago para saber en qué grado está el colateral? Bueno, ¿cuál es el tronco común que tengo con el causante? El ascendiente. Entonces el colateral sube al ascendiente 1 y baja al causante 2. ¿Sí? ¿Cómo hago, por ejemplo, el descendiente del colateral? Bueno,
¿Cuál es el común entre estos? El ascendiente. Entonces, el descendiente al colateral hay 1, al ascendiente 2, al causante 3. ¿Sí? 1, 2, 3. Principios relativos a la distribución de la herencia. Habíamos dicho que teníamos 2 criterios, el primero ya lo vimos, y el segundo era por cabezas o por estirpes. La distribución de la herencia entre los herederos admite en nuestro derecho 2 formas: sucesión por cabeza y por estirpes. Hay otra que es la lineal, pero no la vemos en nuestro derecho, en nuestro ordenamiento. ¿Qué quiere decir por cabezas? Bueno, vamos a distribuir entre tantas partes cuantas personas estén llamadas a la sucesión. ¿Qué dice el artículo 2004-28 del Código Civil y Comercial? Que dentro de cada rama o subdivisión de rama, la división se hace por cabezas. Por lo general, las partes son iguales. Lo que pueden ser desiguales es cuando concurren hermanos de doble vínculo con hermanos de vínculo simple. Cuando distribuimos por cabeza, ahora vamos a ver un ejemplo, es la forma habitual de distribuir la herencia. ¿Sí? ¿Cuándo la vemos? Cuando hay sucesión de los hijos, o de los ascendientes, o de los colaterales iguales en grados. Hermanos, primos. También vamos a aplicar la división por cabezas en los casos de la sucesión por estirpes para distribuirla dentro de cada estirpe. Necesitan ver un gráfico para entender esto, así que ahora lo vamos a ver. Sucesión por estirpes consiste en distribuir la herencia por grupos o serie de parientes, tomando cada grupo la cuota viril que le haya correspondido a su causante, que haya fallado en su vocación. Esta forma tiene lugar cuando heredamos por derecho de representación, que solo se produce en línea recta, nietos, descendientes de grado inferior, y en la colateral en favor de los hijos y descendientes de hermanos de doble vínculo o vínculo simple. ¿Cuáles son los principios que hay en la sucesión? Esto lo voy a pasar rápido porque es más sencillo. Bueno, tenemos el de equidad personal y equidad real. ¿Qué sería esto? Primero, equidad personal implica que no hay privilegios por si soy el hijo primogénito o porque si soy el primer hijo masculino. No hacemos distinciones entre eso. Como tampoco la edad, sí ocurría esto en otras épocas. El principio de equidad real, el principio de equidad real implica que no va a haber una relevancia jurídica en cuanto al origen de los bienes, salvo las excepciones que vimos al principio, que era la ganancialidad y el tema de la adopción, que lo vimos al principio. Por eso dice, si hay una excepción, que es la distinción entre bienes propios y gananciales, que únicamente vamos a considerar ese origen diferente cuando estamos en la sucesión del cónyuge, o vamos a hacer otra salvedad cuando estamos en los bienes que el adoptado recibe de su familia natural, cuando es adopción simple, sobre la cual la familia del adoptante no va a tener derechos sucesorios y a la inversa. Principio de reciprocidad. ¿Qué significa? Que si una persona tiene vocación hereditaria respecto de otra, esta última la tiene respecto de la primera. Es decir, si yo como hijo puedo heredar de mi padre, si yo premuero a mi padre puede heredar de mí. ¿Sí? El principio de reciprocidad se da comúnmente en la sucesión intestada, pero había casos donde no tenía lugar, que ahora ha desaparecido, pero se los voy a decir porque así ocurría en el Código de Vélez. Con la vocación de la nuera, en la sucesión de los suegros, ¿sí? Los suegros no tenían vocación recíproca, es decir, que la nuera sí tenía, pero los suegros no, y el hijo adoptivo en la adopción simple. Heredaba el ascendiente del adoptante, pero no a la inversa. Esto desapareció en el nuevo código. Recuerden que les dije que la nuera viuda sin hijo fue abolida, y el hijo adoptivo no hereda al ascendiente de su padre adoptante, no lo hereda. Prioridad entre los órdenes sucesorios. ¿Qué pasa acá? Dijimos, en realidad esto un poco ya lo hablamos, pero se los quise remarcar. ¿Qué pasó? Dijimos que hay una prelación de órdenes, ¿sí? Los órdenes son llamados a la herencia de manera sucesiva. De este modo, si hay miembros de un orden preferente, no podemos pasar a uno posterior. No puede heredar un nieto si hay un hijo, ¿sí? Clases pluripersonales, descendientes y ascendientes, que está compuesta por varios herederos, ahí es donde cobra vigencia esto del orden preferente, donde el más próximo excluye al más remoto. No se da en el cónyuge porque esa es una clase unipersonal. Por su parte, el cónyuge supérstite es un orden anómalo o atípico, porque no es, como dijimos, pluripersonal, ¿sí? ¿Qué pasa? Si no existen descendientes,
es un orden excluyente de los parientes colaterales. Sin embargo, va a concurrir con, ahí no se me separó, va a concurrir con los descendientes y los ascendientes. A ver, la ley primero convoca a los descendientes. Por eso decimos que el cariño baja. Primero el cariño baja. No habiéndolos, llama a los ascendientes. Luego sube. Ahora, ¿los descendientes heredan solos? No. Si hay cónyuge, heredan descendientes y cónyuge. Concurren. Concurrencia. No hay descendientes y hay ascendientes, pero hay cónyuge. Concurren. Ascendientes y cónyuge. Ambos órdenes pluripersonales, tanto el de descendientes y ascendientes, concurre con el cónyuge supérstite. Ahora, pregunta. No hay descendientes, no hay ascendientes, pero hay colaterales. El cónyuge excluye a los colaterales cuando no hay descendientes o ascendientes. O sea que si no hay descendientes, no hay ascendientes y hay hermanos, primos, pero hay cónyuge, los hermanos y primos quedan afuera. Los colaterales, escuchen bien, solo van a ser llamados en ausencia de descendientes, de ascendientes y de cónyuge. No habiendo ninguna de estos tres, van a venir recién los señores colaterales. ¿Sí? En los parientes consanguíneos y en la adopción plena no hay límite de grado en el orden de los descendientes y en los ascendientes. En cambio, en los colaterales hay hasta el 4º grado, como les dije. En la adopción simple no hay límite en la línea descendiente, pero en la línea ascendiente únicamente hereda el adoptante. En cuanto a los colaterales, Pérez La Sala señala que, como el Código Civil y Comercial no ha regulado la vocación hereditaria del adoptado simple, o sea, del que mantiene vínculo con la familia de origen, y los demás hijos y nietos del adoptante, se tiene que inducir que no existe esa vocación porque no lo ha dejado establecido. Y acá, este cuadrito, en honor a la verdad, se lo saqué a la doctora Morisi, ¿qué dice? Bueno, orden. Descendiente, ascendiente, cónyuge, colaterales. Ese es el orden. Plurilateral, descendiente, ascendiente. Cónyuge, dijimos que era el único que era unilateral. ¿A quién excluyen los descendientes? ¿Qué quiere decir esto? Que si van a haber descendientes, no van a heredar ascendientes y colaterales. Con lo cual, si se muere una persona que tiene hijos, que tiene cónyuge, que tiene padres y que tiene hermanos, ¿quién va a heredar? Los descendientes. ¿Quiénes no van a heredar? Ascendientes y colaterales. Por ejemplo, padre y hermano. ¿Con quién van a concurrir los descendientes? Con el cónyuge. ¿Quién excluye a los descendientes? Nadie, porque son legitimarios, tienen legítima. Si están, vamos con ellos nomás. Ascendientes, segundo orden hereditario. ¿A quién excluye? A los colaterales. ¿Van a concurrir con el cónyuge? Siempre. Es excluido por los descendientes, de manera tal de que si hay descendientes, los ascendientes no entran en juego. Ahora, si no hay descendientes, van a entrar los ascendientes concurriendo con el cónyuge. Si no hubiera cónyuge, listo, solito el ascendiente. Vamos con el cónyuge, orden unipersonal. ¿A quién excluye? A los colaterales. ¿Cuándo concurre? Concurre con los ascendientes y descendientes. Recuerden que si ascendientes y descendientes no hay, por lo tanto no concurriría con ninguno, heredaría solito del cónyuge. Y nadie lo excluye. Colaterales, ¿a quién excluye? Bueno, ¿para qué sirve? Pues si no hay descendiente, no hay ascendiente, no hay cónyuge, vamos a tener a los colaterales. Pero, ¿qué pasa si hay colaterales y tenemos también el Estado? Bueno, los colaterales van a heredar primero, obviamente no vamos a tener la herencia vacante. Excluyen al fisco. Concurren con nadie. ¿Quién los excluye? Descendientes, ascendientes y cónyuges. De manera tal de que si hay descendientes, chao colaterales, olvídense de la herencia. Si hay ascendientes, chao colaterales, olvídense de la herencia, porque no concurren con nadie, no van a ir a la par con otro. Si hay cónyuge, chao colaterales, no hay herencia para ustedes. Prioridad entre los órdenes sucesorios, proximidad de grado. Esto ya lo hablamos, que dijimos la regla de proximidad de grado. Y acá yo les puse para que entendieran la línea recta. ¿Qué es la línea recta? Esto, donde va a haber cada generación sería como un orden, ¿sí? El grado equivale a la generación. Por ejemplo, el hijo, respecto al abuelo, estaría en un segundo grado, porque tenemos primero al padre y después al nieto, por así decirlo. Así habrá tantos grados como generaciones. La línea colateral es cuando tenemos acá al hermano, al que se va de la flecha para el otro lado. Se los digo así en criollo para que me entiendan, porque es muy difícil no poder graficarlo
presencialmente. Entonces, tenemos una línea recta, descendiente, causante, ascendiente, genial, pero tengo un colateral, ahí se me va para el costado, no sigo en la generación. Entonces tenemos una línea colateral, porque está a mi par, es mi hermano, ¿sí? En el caso de los hermanos, el tronco común es los padres, por eso tenemos 2 grados. 1, 2. Siempre nos miramos, tenemos el causante. Bien, yo quiero saber en qué grado está su colateral respecto del causante para ver si hereda o no. Recuerden que los colaterales hasta el 4º grado. ¿Cuál es el tronco común? El ascendiente, 1er grado. 2º grado, causante. Bien, está dentro de lo que puede heredar. Cada orden excluye a los anteriores, eso ya lo vimos. Si al causante le sobreviven solo nietos, y además sus padres, escuchen bien, nietos y padres. Los nietos están en 2º grado, los padres en 1er grado. Uno son descendientes y el otro ascendiente. Aunque el padre se encuentra en 1er grado, como los descendientes excluyen a los ascendientes, por más de que los nietos se encuentren en 2º grado y los padres en 1º, quienes van a heredar respecto a ese causante son los nietos. Y van a excluir a los ascendientes que están en otro orden. ¿Sí? Sucesión de las clases de la clase de los parientes consanguíneos, parientes que comprende. El nuevo código abarca todos los parientes consanguíneos, no importando si son legítimos o ilegítimos o extramatrimoniales. Bien, esta es la parte donde yo creo... Jessy, ¿estás conectada? No. Necesito... voy a ver la hora para ver si continuamos o esta parte la salteo. A ver. Son y 47, bien. Sí. Ay, no puedo compartir la pantalla. A ver. El anfitrión inhabilitó la función de compartir pantalla de los participantes. A ver. Ahora sí. No, ahí te habilité, Anto. Gracias. No, que salí para ver cómo venía con la hora por los compañeros. Bien. Miren, lo voy a decir breve porque no quiero que se queden bebiéndolo solitos ustedes, así que lo voy a dar, porque estaba dentro de mi exposición. Yo no quería pasarme de la hora por un respeto a su tiempo, pero como todavía estoy dentro de la hora, lo voy a dar, ¿sí? No con el mismo detenimiento que vengo dando lo anterior, pero lo voy a dar. Bien, sucesión de los descendientes. Ya vimos en el cuadro hermoso que recién les mostré que los descendientes, si hay descendientes, por más de que sea un bisnieto, te va a excluir a un ascendiente, a un padre. Genial. Bueno, vamos a ver un poquito más. Los hijos del causante lo heredan por derecho propio y por partes iguales. Después, los demás descendientes van a heredar por derecho de representación sin límite de grados. Vamos a ver qué significa esto. Los hijos del causante lo heredan por derecho propio y por partes iguales. Cuando hablamos de hijos, ¿a quién comprende? Bueno, hijos nacidos de un matrimonio válido antes de la muerte del causante o después de ella. Hijos nacidos de matrimonio declarado nulo, sea putativo o no putativo. Hijos extramatrimoniales, atención, aunque su derecho se limita a aquellos que han sido legalmente reconocidos por sus padres. A los nacidos mediante técnicas de reproducción humana asistida, ¿sí? En cuanto a los nietos, solo van a heredar si la vocación de su padre ha fallado al entrar en juego el mecanismo de la representación. ¿Qué quiere decir esto? Los nietos van a heredar si su padre, que sería el hijo, que es el de grado más próximo, ha fallado en su vocación por algo. Si ha fallado en su vocación por algo, ellos van a heredar en representación de su padre. ¿Cómo se distribuye la herencia? Bueno, si solo hay hijos, los hijos heredan por partes iguales. Si hay hijos y descendientes de hijos premuertos, los hijos heredan por derecho propio y los descendientes por derecho de representación. Si hay solo nietos, todos van a heredar por derecho de representación. Las concurrencias ya los vimos, por eso no las voy a dar ahora, porque ya las vimos recién en el cuadrito. ¿Cómo heredan los ascendientes? Bueno, dijimos que era un orden plurilateral, donde el más próximo excluye al más remoto. Ay, les pido por favor que apaguen el micrófono. A falta de descendientes, ustedes dicen, vean que ya el código les dice a falta de descendientes, con lo cual si hay descendientes, los ascendientes ni se asoman en la sucesión. A falta de descendientes heredan los ascendientes más próximos en grado,
quienes dividen la herencia por partes iguales. Bueno, aquí incluye ascendientes. En primer lugar, los padres y quienes además ascendientes que hayan tenido descendientes matrimoniales. Aquellos que hayan tenido descendientes de matrimonios declarados nulos, sean putativos o no, y a los padres o ascendientes que hayan procreado fuera del matrimonio, sin que importe si son hijos naturales o hijos incestuosos, adulterinos. Concurrencia. Ya dijimos que el cónyuge concurre con todos. Entonces, si hay cónyuge y hay ascendientes, vamos nomás. Concurren. Si hay cónyuge y hay descendientes, van a concurrir. Si hay descendientes y hay ascendientes y no hay cónyuge, van a heredar solo los descendientes. ¿Sí? Sucesión de los colaterales. Bueno, ya dijimos que a falta de todos, de descendiente, ascendiente y cónyuge, van a heredar los colaterales. ¿Indefinidamente? No, hasta el 4º grado inclusive. Sucesión del cónyuge. Bien. Cuando hablamos de sucesión del cónyuge es porque hay un cónyuge heredero, con lo cual su cónyuge falleció y hay un cónyuge supérstite. A falta de descendientes y de ascendientes, el cónyuge hereda todo, excluyendo los colaterales. Es decir, que el cónyuge va a heredar todo si no hay descendientes y hay ascendientes. ¿Por qué digo esto? Porque si hubiera descendientes o hubiera ascendientes, el cónyuge va a concurrir con ambos. Es decir, el cónyuge nunca se queda afuera. Se quedarán afuera los ascendientes porque hay descendientes, pero el cónyuge, ya haya descendientes o haya ascendientes, nunca se va a quedar afuera. Y si hay colaterales, menos que menos, porque el cónyuge los va a excluir a los colaterales. Bueno, esto corresponde decirlo que a partir de la ley 26.618 se acepta, en 2010, el matrimonio entre personas de igual sexo, con lo cual ya no hablamos de... o sea, se ha redactado el código de tal forma de no inducir a ningún sexo, por eso dice matrimonio, ¿sí? El matrimonio, o sea, siempre se habla de matrimonio, pero a lo que voy es que el matrimonio tendrá los mismos requisitos con independencia de que los contrayentes sean del mismo o de diferente sexo. Se ha incluido esta salvedad porque por ahí, si solo hablamos de diferente sexo, quedaba excluido los de igual sexo, que a raíz del 2010 se permite su unión en matrimonio. Entonces, por eso se aclara, sea del mismo o de diferente sexo. Por ejemplo, en el acto de celebración del matrimonio va a decir el oficial público a los futuros esposos, le va a leer los artículos del código, recibiendo cada uno de ellos la declaración de que se van a constituir en cónyuges y luego quedan unidos en matrimonio. Bueno, acá unos artículos del código donde manifiesta que hablamos de matrimonio sin distinguir sexos, ¿sí? Los esposos se comprometen a desarrollar un proyecto de vida en común basado en la cooperación, la convivencia y el deber moral de fidelidad. Acá tampoco se hace mención al sexo de ningún contrayente. Por otra parte, es importante que el artículo 402, que dice que ninguna norma se puede interpretar en el sentido de limitar, restringir, excluir o suprimir la igualdad de derechos y obligaciones de los integrantes del matrimonio y los efectos que éste produce, sea constituido, y acá lo dice expresamente, por dos personas de distinto o de igual sexo. Con lo cual, hablando de sucesiones, que es lo que hoy nos convoca, la vocación hereditaria va a ser la misma, sea de un matrimonio heterosexual o de un matrimonio homosexual. Es lo mismo. Distinción según el régimen patrimonial adoptado. Ya dijimos que cuando había comunidad de ganancias, voy acá primero que ya lo vimos, bueno, respecto a los bienes gananciales, el cónyuge va a heredar como, no hereda, sino que recibe la mitad como socio. Y en la otra mitad reciben los herederos. Ahora, ¿qué pasa en el régimen de separación de bienes? Bueno, concurre con hijos y descendientes. El cónyuge va a heredar como un hijo más con los bienes de su consorte fallecido. Ahora, eso sí concurre con los descendientes. ¿Qué pasa si concurre con los ascendientes? De los bienes, o sea, como hay separación de bienes, perdón, de los bienes del cónyuge o del causante, del cónyuge que murió, la mitad la recibe el cónyuge y la otra mitad va a los ascendientes. Por eso es importante distinguir bajo qué régimen patrimonial del matrimonio estamos hablando para saber en qué condiciones va a heredar. Bueno, y para cerrar la clase les he traído un caso práctico. Bien. Vamos bien con la hora. Vengo acá cronometrándome y venimos perfecto. A ver, ¿qué dice este caso práctico? Juan y Rosa están casados y tuvieron 3 hijos. José, María y Laura. José, que es uno de los hijos, se casó con Julia y tuvieron 2 mellizos, Federico e Iván. José
muere de una enfermedad grave. Rosa y Juan, recuerden, los primeros, se dirigen a Córdoba a ver a sus nietos, pero durante el viaje son embestidos por un vehículo que circulaba a exceso de velocidad. Rosa muere, Juan queda internado 30 días. Dos preguntas. ¿Quiénes son los herederos? ¿Cómo se reparten la herencia? Obviamente que para hacer este caso práctico nosotros tenemos que hacer este dibujito que tenemos acá. Antes de que todos murieran, ¿cómo era la familia? Juan estaba casado con Rosa, tuvieron 3 hijos, José, María y Laura. José, María y Laura. José contrae matrimonio con Julia y tienen 2 hermosos hijos. Fantástico. O sea que Federico es el nieto de Juan y Rosa. Bien. Leyendo el caso, vemos que José muere de una enfermedad grave. Muere. Bien. O sea que queda María y Laura como hijos de Juan y Rosa y Federico y Iván como nietos de Juan y Rosa, hijo de Julia y José, que ha fallecido. Pueden responder por el chat. Bien, perfecto. Pero ¿qué pasa? No solo muere José, es un caso un poco trágico. Rosa y Juan se dirigen a Córdoba a ver a sus nietos, o sea, a Federico y a Iván, que su padre había fallecido, y son embestidos por un vehículo, donde Rosa muere. O sea, que no solo iban a ver a los nietos, porque había muerto el padre, o sea, el hijo de Juan y Rosa, sino que también se muere Rosa. Entonces, tenemos 2 causantes, uno que muere primero y otro que muere después. El de rojo es el que muere primero, el de naranja es el que muere después. ¿Quiénes son los herederos? A ver, quiero ver qué han contestado antes de ir a la respuesta. Bien. Sí, con respecto a la pregunta de si cesa la vocación hereditaria con el divorcio, sí. Ya les voy a buscar el artículo del código que lo dice. No les quiero mentir ahora, pero tengan presente que la antigua separación de hecho, que no es divorcio, que es otra cosa, es diferente a los efectos sucesorios. Bien. Quiero ver qué me han contestado de esto. Son herederos Juan, los 2 hijos y los 2 nietos en representación de José. Bien. ¿Cuáles son los herederos? Juan, María, bien, Laura y José. Juan como cónyuge de Rosa, Laura y María como hijos. Y José. ¿Pero qué pasa? José está fallecido. Entonces, como José está fallecido, entra el derecho de representación en la sucesión de su abuela. Ellos, como Acá José... Ana mencionó representación acá. Sí, yo lo leí ahí en el chat, no me acordaba quién lo había dicho. Perfecto. Entonces, como José no se encuentra... Sí. Tanto, acá hay uno de los chicos que lo menciona con mayor precisión y dice, Cali, Federico e Iván heredan por estirpe. Esa es la terminología correcta que hay que utilizar en el caso de derecho por representación. Diferenciar cabeza de estirpe, que es lo que vos ya hablaste, Perfecto. Y esa sería la terminología que los profesores le van a pedir. Exacto, yo inclusive se los puse acá, solo que no les quería spoilear la respuesta. ¿Qué sería por cabeza? Por cabeza sería Laura, María y José, pero José no existe. Y si es por cabeza, queda ahí. No, como es por estirpe, Federico e Iván ocupan el lugar de José. ¿Bien? Entonces, en primer lugar, ¿cómo se reparte la herencia? Bueno, primero, perdón, ¿quiénes son los herederos? Juan, María y Laura y José. Como José está muerto, Federico y Iván, por estirpe, van en representación de José. La otra pregunta era ¿cómo se reparten la herencia? Bueno, ¿cómo se la reparten? En primer lugar, la sociedad conyugal, porque Juan y Rosa falleció. Entonces, de los bienes gananciales, vamos a hacer de cuenta que tuvieran una comunidad ganancial, Juan recibe la mitad, no como heredero, en negrita se los digo, no como heredero, sino como socio de la sociedad conyugal. La otra mitad se reparte por cabeza, como Laura, María y José por estirpes. Entonces va la otra parte a Federico y a Iván. La parte que le correspondería a José se divide en Federico e Iván. De los bienes propios, el cónyuge hereda como un hijo más. O sea que en cuanto a los bienes propios, Juan va a heredar lo mismo que Laura, que María y que Federico e Iván, que van en representación de José.
Muchas gracias.